Hola, pues muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a esta sesión 51 del Aula del Espectador. Estamos en nuestra 10ª temporada. Creo que es importante enunciarlo también como para compartirlo con ustedes, pero también para que quede en el registro histórico en los videos que después son subidos a diferentes plataformas. Así es que pues les damos la bienvenida a esta sesión dedicada a el ensayo. En esta ocasión la dinámica será transversal. Regularmente, como algunos saben, solemos exponer individualmente, los tres coordinadores nos abocamos a cada uno a una obra. En esta ocasión decidimos compartir el espacio de reflexión entre los tres y entre ustedes, de tal manera en que cada uno de nosotros vamos a tener una breve intervención de entre 8 y 9 minutos para dar paso después a una segunda sección en la cual haremos pasar a nuestros invitados, a los artistas que participan de esta puesta en escena. Charlaremos, dialogaremos un poco acerca de esta obra. Y en una tercera sección, pues abriremos los micrófonos para que ustedes nos compartan de sus comentarios, sus dudas. Les recomendamos que dirijan sus preguntas o comentarios a alguien en particular, de tal manera en que el ejercicio se haga lo más democrático posible en relación a los tiempos. Y finalmente tenemos una cuarta sección donde todos compartiremos aquí afuera en el lobby con un refresquito, platicando de una manera más relajada, más amena, directamente, cara a cara, sobre las cuestiones que hayan quedado pendientes o algún asunto que nos haya dado pena exponer en público. Bueno, pues ese será el momento en el que también podremos seguir charlando. Y pues damos inicio a esta sesión. Le cedo el micrófono a Didan Weekend, quien empezará a compartirnos acerca de sus reflexiones. Buenas noches. Pues bueno, yo quiero empezar haciendo una reflexión sobre el término en sí mismo de ensayo. El ensayo tiene, desde su etimología, tiene dos acepciones que son interesantes, o bueno, a mí me resultaron interesantes. La primera es exagium, que quiere decir, viene de ex, que es expulsión del interior, y agere, de hacer. O sea que de alguna manera sería hacer cosas que salen de adentro. Es interesante, ¿no? Pensar en esta figura del ensayo como algo que surge desde adentro. Pero tiene también otra acepción que me parece también linda, que viene de exigium. Eso ya es una raíz que sobre todo se desarrolla en el medievo. Y es interesante porque esta otra raíz alude a pesar algo específicamente. Entonces pensaba yo como un ensayo, pensando desde el hacer teatral, siempre tiene también como esta característica de estar por un lado experimentando una serie de cosas y por otro lado dándole peso específico a los cuerpos, a los lugares, a los espacios. Y bueno, desde las vanguardias, la figura del ensayo ha sido, digamos, pues en la modernidad y luego también en el mundo contemporáneo, una de las figuras favoritas, ¿no? En el momento en el que en el siglo XX empieza a entrar en crisis un poco la noción de obra cerrada, ¿no? Se empieza a pensar también en lo procesual, en cómo desde los procesos podemos estar hablando también de la obra en construcción, ¿no? Podemos ahí hacer alusión pues a un montón de filósofos, ¿no? Derrida, desde la deconstrucción, nos está marcando también esta intención de pensar no solamente en esta obra terminada o encerrada en un sentido, sino en aquello que se ensaya, en aquello que se está experimentando permanentemente. La propia noción de ensayo, que alude también como una crisis de la representación, cuando pensamos sobre todo en la obra como ensayo. Es decir, una cosa es pensar en el ensayo y otra cosa es pensar en obras como ensayo. En ese sentido tenemos, por ejemplo, el cinema verité, la nouvelle vague, ¿no? Este tipo de enunciaciones que justamente están pensando desde el cine, en este caso, están pensando en cómo transparentar los procesos, ¿no? Llevar los procesos, visibilizar los procesos. A mí, bueno, uno de mis cineastas favoritos, que es Carlos Saura, le encanta la figura del ensayo, ¿no?
él trabaja de manera permanente con estos cuerpos ensayando de una obra que nunca llega, ¿no? Entonces, bueno, a mí me remitía permanentemente la experiencia que tuve en esta obra a esto, ¿no? A esto que nos permite ver aquello que normalmente no se ve. Permite tensionar entonces el campo, digamos, de varios niveles metadiscursivos, en este caso metateatrales. Entonces estamos siempre en el ensayo, digamos, frente a un espacio en donde se está mostrando lo que usualmente no se ve. Cuando pensamos en el ensayo literario, por ejemplo, es muy interesante porque es esa forma libre en donde no tenemos forzosamente que mostrar un aparato crítico súper bien anclado, ¿no? Entonces es eso, es como permitir un cierto desenfado de los cuerpos también, que están ensayando, que están dándole peso específico a algo. Me interesa también la figura del ensayo como eso, como proceso de exploración. Ya en alguna otra ocasión hablaba yo de esta experimentación ligada también a la palabra experiencia, ¿no? Este per que tiene que ver con la raíz latina de pericolo también y de percutir. O sea, es aquello que sedimenta y deja huella, pero también aquello que se abre a lo desconocido. Entonces, ensayar tiene que ver con experimentar, con aquello que una y otra vez está buscándose para encontrar un peso específico. En ese sentido, me gusta mucho pensarlo también como una zona de reverberaciones, porque lo que está ocurriendo ahí es que se está empalmando, ¿no? Una energía discursiva. Lo veíamos un poco acá en escena como, digamos, vemos esa vida que está afectando una cosa a la otra, ¿no? Me gustaría ahora irme desde esta figura del ensayo a pensar a partir de Jorge Dubati en el tema de la liminalidad. Estoy planteando aquí una liminalidad muy específica, como la trabaja Jorge en su libro Teatro Matriz, Teatro Liminal, que por cierto ahí en sus hojitas viene la nota por si lo quieren revisar. Esta liminalidad de la que nos habla Jorge tiene muy diferentes acepciones, pero siempre tiene que ver de alguna manera con un espacio fronterizo, con un espacio, digamos, con territorios de fronteras que se están cruzando. Podemos entenderlo como lugar de pasaje, como tránsito, como zona compartida, como límite, ¿no? La palabra límite viene también de imen, ¿no? Es una barrera, pero al mismo tiempo es un umbral. Siempre está atravesándose, digamos, estamos en zonas de afectación. Y es interesante porque en esta obra tenemos oportunidad de ver lo que normalmente es constitutivo al hecho teatral, que es esta liminalidad, pero esta vez lo vemos subrayado, ¿no? Esta liminalidad que habita, y me gustaría mencionarla sobre todo, en dos términos. En el cuerpo de los actores, ¿no? Que tenemos aquí en escena, tenemos, digamos, como tres zonas. Por un lado está el cuerpo natural o el cuerpo social, que es el ver vivir, ¿no? Los cuerpos que están acá. Por otro lado el cuerpo afectado, que es cuando lo vemos trabajar o lo vemos representar. Y por otro lado el cuerpo poético. Este cuerpo poético es ya ver lo representado. Entonces estamos todo el tiempo viendo este juego de liminalidades que aquí están subrayadas. Siempre los vemos, ¿no? Siempre los vemos, lo que pasa es que no siempre los hacemos conscientes. Acá lo que sucede es que estamos todo el tiempo viendo estos cuerpos, cómo transitan de su cuerpo social a su cuerpo de trabajo, a su cuerpo poético, ¿no? Estamos en ese tránsito permanente. Pero me parece también interesante que nosotros como espectadores hacemos también consciente esta liminalidad. No sé cómo les habrá ido a ustedes, pero para mí fue una experiencia justamente de lo liminal en varios sentidos. Una de ellas tiene que ver con que yo notaba en la sala cómo los cuerpos se permitían justamente acceder a esta zona de experiencia también, como cuando uno está en un ensayo, ¿no? Me llamó mucho la atención cuando fue el breve intermedio, cómo los cuerpos que se quedaron acá adentro, por ejemplo, se dieron la oportunidad de estirarse, ¿no? Hubo por ahí hasta quien hizo flexiones, quien se acomodaba en el asiento. Es decir, como sabíamos que estábamos en el ensayo, también el cuerpo del espectador se permitía una liminalidad distinta, ¿no? Estábamos, digamos, transitando por distintas zonas. Y bueno, cierro este comentario hablando de un espacio liminal que fue quizá mi favorito, que es aquel que nos ofrecen desde que nos invitan a pasar con este monitor que tenemos en la oreja. Bueno, Luis me decía que el término correcto es diadema de audio. Bueno, la diadema de audio que tenemos en la oreja es interesante porque la oreja, si ustedes se fijan, siempre tiene una connotación de un espacio íntimo. Es un espacio que está resguardado siempre como para el secreto, ¿no? Es un espacio privado. O sea, aquel que se nos acerca a la oreja a susurrarnos no es cualquiera, ¿no? Y acá, desde el primer momento, nosotros le regalamos este espacio también a la obra. Establecemos un compromiso, ¿no? A partir de entregarnos a ese secreto. Y ese secreto que nos va a permitir, por un lado, enterarnos de otros secretos, ¿no? De repente, esta necesidad de pensar, ¿es un pensamiento en voz alta
entonces yo también puedo pensar en voz alta. Es decir, nos permite a nosotros como espectadores estar atravesando distintas zonas. Vemos de pronto, por un lado, las instrucciones, ¿no?, que nos son dadas. Es un espacio de instrucción, es un espacio de anticipación también, ¿no?, porque nos permite de repente tener una noción de aquello que va a ocurrir frente a nosotros. Pero es un espacio en el que estamos compartiendo un secreto, que es el secreto más lindo que creo que hay en el teatro, que es lo colaborativo. Este espacio en el que nos susurramos unos a otros. Es interesante porque al mismo tiempo está siendo privado, pero colectivo, ¿no? Da esta sensación de como está en mi oído, es mi experiencia. Pero cuando somos conscientes que todos tienen una diadema y todos están escuchando lo mismo, nos damos cuenta que en el fondo estamos también siendo cautivos, digamos, de una especie de engaño. Es un secreto a voces, ¿no?, pero al mismo tiempo es un secreto susurrado. Entonces, bueno, me gustaría cerrar con el comentario de que nosotros también estamos ensayándonos, ¿no?, ensayándonos como espectadores. Este ensayo no nada más es un ensayo en el que estamos pasivamente, ¿no? El espectador nunca es pasivo, ¿no?, ya lo decía Rancière, nunca hay una pasividad, el cuerpo siempre está en una actividad. De hecho, cuando tenemos mucha actividad física, no estamos realmente participando en un sentido intelectual, por ejemplo, o anímico, ¿no?, porque nuestro cuerpo está entretenido en eso. Cuando estamos en esta relativa pasividad corporal, ¿no?, estamos en una actividad, en una acción profunda. Creo que en esta ocasión, esta liminalidad justo que nos ofrece el oído, este territorio del secreto, nos permite entonces estarnos ensayando también como espectadores, ensayando otros cuerpos, ensayando cuál es nuestro lugar también, participando del convivio que nos ofrece el ensayo. Bueno, a partir de lo que nos comparte Didangui, a mí una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, ¿no?, y que subrayé, y es a partir de lo cual quiero hablar, es esta frase que dice: no creo que podamos tener 3 respuestas simultáneas. Entonces, para mí, esto se volvió una pregunta a lo largo de toda la obra. Y por supuesto que es una pregunta que se fue contestando afirmativamente. Porque lo que yo vivía como espectadora era lo que yo estaba presenciando en simultaneidad, estaba también sucediendo en escena. En escena, arriba, al lado, en todos lados. O sea, de alguna manera esta simultaneidad lo que abre es la mirada y la disposición a todo lo que nos rodea. Y me pareció que la simultaneidad aquí, ¿no?, tiene que ver y que construye esta disposición, una disposición energética que va a operar en cada uno de nosotros y en cada uno de los componentes que estamos encerrados, cubiertos, albergados en este espacio maravilloso que es el Sor Juana. Lo que sucede también es que se va, como dice Didangui también, una de las cosas que me pareció muy interesante fue el hacer visible, ¿no? Lo que permite la obra de Washburn es visibilizar el espacio, la energía, la colaboración, los sonidos que están arriba ahorita, que no sabemos a qué se pertenecen, pero que están ahí presentes, ¿no?, y que nos acompañan, y que para mí fue muy evidente en esta imagen que sucede aquí atrás, ¿no?, cuando está leyendo la carta, ¿no?, y detrás se devela literalmente, ¿no?, el cuerpo de un hombre, el torso del cuerpo de un hombre desnudo, que es, ok, eso es lo que está pasando con cada uno de nosotros, ¿no? Nos estamos haciendo visible cada uno de las presencias que estamos aquí reunidos y de la energía que estamos disponiendo. Esta disposición, pues, es una cuestión energética. ¿Qué va a suceder? Y que además se va a ir construyendo en el momento en que atravesamos el umbral de este teatro. Que nos reciben muy amablemente, sí, lo conocemos, lo hemos visto, pero además enseguida está la mesa donde nos van a entregar esta diadema de audio. Y esta diadema de audio entonces empieza a tener, ¿no?, hay una instrucción, hay que seguir instrucciones, y entonces empieza esta energía a estar atenta a esto que está sucediendo a través del oído, ¿no? El oído, esta zona íntima, pero que además, ¿no?, nos permite tener esta atención de un solo lado, ¿no?, estar checando, ¿no?, saber que alguien nos está hablando y que vamos a seguir este tipo de instrucciones. Entonces se van como sumando cada una de estas partes y de nuevo regreso a la simultaneidad,
en relación a los imprevistos, ¿no? Los imprevistos que son como la naturaleza del teatro. Ensayamos y ensayamos porque lo único que estamos haciendo es tratar, a lo mejor inocentemente, de resolver todo a la perfección, sabiendo que va a aparecer en cualquier momento, ¿no? Uno de estos imprevistos es el accidente. ¿Cómo sucede el accidente, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo resolvemos? Resolver, entonces, se convierte en una palabra fundamental en el teatro. Más allá del talento, ¿no? Del arte que pueda suceder, me parece que el oficio es algo fundamental y muy valioso, que es parte de lo que nos devela esta obra, ¿no? Es los oficios de cada uno, la terminología que podemos percibir a través de este oído, o del que hayan usado ustedes especialmente, pero cómo se va también develando que hay una forma, un lenguaje específico para expresarse dentro de cada una de las zonas del teatro. Entonces, el accidente, ¿no? Los imprevistos, que en este caso, ¿no? Igual que siempre, se convierten en una oportunidad, ¿no? De cómo resuelves. Es una forma de ponerte a prueba también ante lo que has ido aprendiendo en las tablas, en la escuela, en las tablas y en la escuela, con el tiempo, y que va a poner entonces en relación, ¿no? ¿Cómo resuelvo? ¿Cuál es mi capacidad para resolver? Y lo que es más maravilloso de todo en relación a la colaboración es estamos trabajando para una misma cosa, estamos atendiendo una misma cosa. Y de la forma en que está llevado el ensayo, un ensayo técnico además, pues es más evidente, ¿no? Porque todos estamos viendo qué es lo que va a suceder, quién está hablando, cómo estamos reaccionando. Y otra de las cosas, ¿no? Una capa más, ¿no? de este espesor de territorialidad de las que habla también Jorge Dubati, es cuánto tiempo dedicamos, ¿no? Laboralmente, qué implica este 10 de 12, que está entre paréntesis en el título de la obra. A mí me llamó mucho la atención y yo no sabía por dónde buscar hasta que di, ¿no? Con que 10 de 12 obedece a las 10 horas que se permiten trabajar a los actores en Estados Unidos y que esto lo regula una asociación, un organismo que es el Actors Equity Association. Entonces dije, bueno, además está ¿no? entreverado en esta simultaneidad lo laboral, ¿no? Las condiciones, el contrato con el que estamos trabajando, pero aquí hay algo interesantísimo y también a lo que hay que poner mucha atención. Estamos hablando del trabajo de los actores, pero mientras nosotros estábamos en un descanso, en un receso, aquí seguían sucediendo cosas. Lo cual quiere decir que los técnicos no descansan nunca, ¿no? Aunque haya un sindicato que los proteja, hay una pasión por el trabajo que no sé si los obliga, yo quiero pensar que es algo que desean hacer fervientemente. Entonces, igual que los actores, ¿no? Los actores que deciden quedarse en lugar de salir a comer o que deciden comer y regresar rápido. Entonces, este espesor de territorios es a los que está aludiendo la obra desde mi punto de vista y que me parece, bueno, una forma muy interesante, no hay forma de que te escapes, no hay un momento de cansancio, yo los percibí en algún momento al inicio y conforme fue pasando, conforme fue transcurriendo el tiempo, me llevó de nuevo, ¿no? A ese sentido que tiene un ensayo, hay un tiempo de ensayo. No siempre, hay ensayos que no tienen hora de salida, pero en este caso, cuando se trata de ensayos técnicos, ¿no? Que eso es lo que estamos hablando, me pareció que era muy, muy rico, ¿no? Esta forma de disponernos y de estar atentos y de compartir, ¿no? El mismo interés, lo que está sucediendo aquí y cómo se va develando, ¿no? El espacio ante nuestros ojos, cómo va apareciendo la luz, el sonido que nos lleva allá, y esta transformación evidente en la escenografía. Y a partir de esto le doy la palabra a Luis. Gracias. Yo quiero hablar también de la metateatralidad y de la liminalidad a partir de lo obsceno.
tenemos entendido lo obsceno en la vida cotidiana como aquello impúdico que se muestra regularmente, ¿no? Decimos no seas obsceno cuando alguien hace algo que socialmente no tendría que hacerse, ¿no? Que mostrarse. Hay otra acepción también de lo obsceno, como aquello privado, aquello que biológica y socialmente le pertenece a cada quien, ¿no? Los fluidos, la sangre, los sonidos orgánicos, la violencia, estas cosas que solemos guardar y esconder que no pueden ser vistas y que no pueden ser mostradas hacia el otro, ¿no? En el teatro lo obsceno tiene que ver con lo que está fuera de escena. Así se trabajaba desde los griegos, ¿no? La violencia, el sexo, la transgresión corporal era algo que no se podía mostrar, ¿no? No se podía mostrar que el que Edipo se sacara los ojos, entonces eso se narraba, ¿no? Se decía con palabras, no se podía ver. En este caso, nosotros estamos presenciando en este ensayo, y así suele suceder durante los procesos de creación de obra teatral, todo el tiempo ocurren obscenidades, ¿no? En este marco en el que lo estoy explicando. Aquello que se supone que no debe ver el público, aquello que se supone que no pudiera verse, sino en la actualidad tenemos escindido, ¿no? Esta cuestión procesual de la que nos hablaba Didangui con la creación de obra. El 98% de las obras no muestran sus procedimientos, ¿no? Se muestran como obra. En este caso se nos revela todo aquello obsceno que constituye una obra de teatro, todo aquello que sucede mientras nosotros estamos expectando una obra teatral. Los murmullos, las indicaciones, las confesiones personales, las querellas, los conflictos, estamos presenciando todo el tiempo esto obsceno. Y cuando entonces esto se visibiliza, entramos a este territorio de metateatralidad. ¿Me está sonando bien? Sí, ok. Tal vez esto podría ser un poco obsceno, ¿no? Dentro de lo que estoy explicando. Estas fallas también de lo que nos hablaba, estos accidentes también de lo que nos compartía Rosa, ¿no? Entonces, justo cuando algo así ocurre, se rompe la representación, ¿no? Entramos en un territorio de humanidad incontrolable, casi, nos mostramos, ¿no? En nuestra personalidad más íntima. Entonces quisiera hablar también, ya Didangui nos compartió de esta metateatralidad en el cuerpo de los actores y también en el cuerpo poético. Yo quisiera hablar de esta metateatralidad en el espacio escénico, ¿no? Entramos, después de que nos comparten de esta diadema de audio, entramos por la parte de atrás, por aquella zona íntima del teatro que casi nunca vemos, ¿no? Entonces descubrimos los bastidores, descubrimos una hojita que está ahí atrás que dice escaleta, ¿no? Es un guión para el cuerpo de actores. Empezamos a descubrir todo aquello que se supone que no deberíamos de ver. Hay otros detalles maravillosos durante la obra. Por ejemplo, cuando Antonio Vega está jugando a ser director, ¿no? Él es actor, se llama Toño y en la obra se llama Toño, pero es director también. Y antes de que se descubra uno de estos muros, él está aquí y en la maqueta, como suele suceder durante un ensayo, él levanta el muro. Él ya sabe qué va a suceder, levanta el muro y segundos después el muro de la escenografía se levanta. Entonces deja de ser escenografía y se vuelve espacio escénico, se vuelve espacio poético. Esta es una de las diferencias
digamos, terminológicas, ¿no? La cuestión técnica estaría en esta escenografía, este cuerpo pulsante en potencia que tenemos aquí atrás, que de pronto con la poiesis se vuelve un espacio ficcional, un espacio poético, con ese ligero movimiento. Otros dos casos de los que quisiera hablar rápidamente es cuando Mari Carmen está en este espacio, en una de sus escenas, y vemos el reflejo de ella a través de un acrílico, quiero pensar yo, en diagonal, ¿no? Vemos que la imagen de ella se reproduce, así como sucede en otros momentos de la obra. Las imágenes se multiplican. Estamos en este territorio de lo real y de la realidad, de lo real y de la ficción. Salud. También tenemos este otro acrílico aquí donde se refleja Arturo actor, guión Arturo actor, donde se refleja en su disertación sobre el trabajo de un primer actor, ¿no? O aquello que pudiera pensar un actor mientras espera entrar a escena. Estos juegos maravillosos entre lo real y la ficción multiplican todas las posibilidades de significados, nos estimulan como espectadores, o al menos a mí así me sucedió, pequeños grandes guiños, gestos del espacio escénico que nos hacen, que nos invitan a estar en este espacio de lo liminal. Ya lo mencioné un poco también, esta cuestión de los nombres, ¿no? Anna Graham, actriz, directora, productora, en este caso es una stage manager, ¿no? Pero también se llama Ana, ¿no? Arturo Beristain, primer actor, ¿no? También en la obra, también es un primer actor y también se llama Arturo, ¿no? Estos territorios de significación en la que nos estamos moviendo nosotros espectadores y que resulta, insisto, muy estimulante. Ya hablamos también de cómo estos entres transparentan los procedimientos. Yo pensaba, mientras preparaba mi exposición, yo pensaba, bueno, para los que colaboramos en el proceso creativo de una puesta en escena, tal vez para nosotros sea súper normal todo lo que pasa, ¿no? Y sonriamos al momento en el que sucede algo gracioso o algo violento, pero quisiera hacer explícito esta cuestión obscena de esto es lo que pasa cuando sucede una función, ¿no? Toda esta vida es la que sucede, la que se da cuando nosotros estamos en una butaca presenciando una configuración poética. Quisiera regresar un tantito con esto de los reflejos, con este acrílico y con el de atrás. También me remitió a esta metateatralidad de Las Meninas, de Velázquez, ¿no? que todos conocemos. Esta multiplicación de presencias poéticas que nos lleva a otro territorio de imaginación. Finalmente, me parece, insisto, muy estimulante cómo la realidad se desdobla, cómo se genera la imagen de una imagen, cómo se reproduce la historia dentro de una historia, cómo convivimos entre lo real y la realidad en el momento en el que estamos presenciando esta obra. Yo que como escenógrafo o como traspunte en el que también he trabajado en otros momentos de mi vida, pues cuando fue el intermedio salí al baño, llevaba mi diadema y estaba la vocecita avisándonos y había otro espectador, pero que en ese momento yo sentí que era mi compañero de trabajo, ¿no? Que estaba lavándose también las manos y era como una complicidad en el baño a distancia de ya vamos, ¿no? Ya nos toca entrar otra vez a escena. Todos estos juegos me parecen maravillosos. Transparentar las capas que constituyen el hecho teatral nos invita, creo, como espectadores, a poder sumergirnos de una manera con mayor conocimiento de causa, con mayor imaginación incluso,
creo que yo supongo que como espectadores después de esta obra no seremos los mismos. Con esto quisiera terminar mi intervención y dar paso a nuestras invitadas, a nuestros invitados. Por favor, acompáñennos de este lado. Y también le pedimos amablemente a nuestros compañeros técnicos si pueden encender un poquito la luz de sala para que nos integremos todas y todos en este mismo espacio. Nos acompañan Ana Graham, Mari Carmen Núñez, Emanuel Lapán, Sebastián Lavaniegos y Pablo Avitia. Muchas gracias y bienvenidos. Vamos a apretarnos un poquito. Muchas gracias. Didangui, te cedo el micrófono. Bueno, pues yo tengo una pregunta, a ver quién la quiere cachar por acá. Justamente hablando de esta liminalidad, yo pensaba sobre todo como actor, ¿no? O como directora, debe ser bien complejo lograr esa liminalidad. Es decir, estamos acostumbrados a vivirlo, ¿no? Pero traerla al cuerpo y lograr estar transitando, digamos, de manera consciente entre estas zonas, me parece que es todo un reto escénico, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría preguntarles justamente en ese sentido, ¿qué cuerpo es el que les cuesta más trabajo, ¿no? Si develar aquí, digamos, ese cuerpo social, ese cuerpo del actor que viene a ensayar. A mí me dio la impresión que, por ejemplo, cuando estaban en algunas escenas, por ejemplo, cuando están cantando, ¿no? La canción de Radiohead, que es fantástico, ¿no? Porque más todo el mundo, bueno, yo canté, veía mucha gente, estábamos ahí, digamos, disfrutando de este momento de desenfado, de distensión del cuerpo. Me parecía que cuando lo hacían colectivamente era más sencillo, pero veía también que ciertos diálogos, ¿no? Implicaba, o sea, lograr este cuerpo social, volverlo natural, pero estando en una actuación, me parece que es bien complejo, ¿no? Entonces, quería preguntarles un poco sobre esta experiencia, ¿no? Esta experiencia de traer, digamos, esto obsceno a escena, si es un reto o es nada más una idea mía. Okay. Pues yo creo en lo personal que a mí no me toca tanto como... Vamos, yo creo que estoy más como en el ámbito como del sacrilegio al escenario, en el sentido de que siento que los actores, naturalmente, no sé si lo aprendemos en la escuela o en las tablas o en las dos, entendemos que el escenario es como un espacio donde todo se posibilita, ¿no? Y necesita una energía especial y necesita como un cuerpo extraordinario al normal. Pero mi personaje justo está de un lado a otro, sube, baja, creo que no tiene tiempo para pensarse así. Yo veo esta diferencia mucho más clara en Arturo o en Belén o en Pablo, que de pronto entran, o en Paulina, que entran en la ficción y es como evidente la diferencia de cuando el director dice paramos y entonces Belén trae la máscara y todo se va al carajo un poco. Pero en mi caso, en la parte técnica, yo creo que justo está como este cuerpo que yo lo veo en los técnicos, que ellos van a hacer su trabajo. Es un cuerpo más práctico que sagrado. Eso creo. Yo me quedé helado cuando me di cuenta en realidad lo que significaba, ¿no? Creo que cuando la leí no lo entendí de esa forma, pero ya cuando lo empezamos a ensayar dije, ¿en qué me metí? Pero pues al final también de eso se trata, actuar, te tienes que aventar, ¿no? Todo el tiempo tienes que pasar tus propias barreras y para mí ha significado eso, ¿no? Y te tienes que desnudar de alguna manera, ¿no? Entonces, pues creo que seguimos en eso. Yo estoy encantado con el reto, sigue siendo un reto, pero para mí ha sido muy enriquecedor y muy satisfactorio poder desnudarme en ese sentido, ¿no? Bueno, en relación a esta liminalidad también, a mí me llama mucho la atención el
que tengas que tener el nombre, tu nombre, como personaje. ¿Cómo les fue? Pues en mi caso es mi apodo, entonces está padre, porque es casi otra. Exacto, es Plati. Pero, pues, justo y un poco ligando a la pregunta anterior, además del reto y la experiencia y la experimentación que vivimos función a función y antes ensayo a ensayo, también hay otra metateatralidad que es la que nadie ve, ¿no? Y ningún espectador tiene presente, porque nosotros también llegamos con nuestro nombre y entre escena y escena ficticia de la ficción. También estamos Sebastián, Emanuel, Pablo y Plati y Ana y Antonio y todos ahí atrás. Pásame eso, no sé qué, te sigue, va, entra, rápido, ¿no? O sea, también hay otra, ¿no? Que el público no ve y nadie ve. Entonces, más allá de todo eso, es muy divertido. Dar una función del ensayo es algo verdaderamente hilarante y divertidísimo. Yo no sé, pero a mí cada vez se me pasa más rápido la función, ¿no? Cada vez es súper disfrutable. Y sí es raro que tu personaje se llame como tú, definitivamente. Hay algo ahí extraño, porque si bien todos sabemos que tu personaje eres tú y lo estás haciendo desde ti, aquí es más tú que nunca, ¿no? Y pues es un reto mayor para los que actúan de actores, que además actúan a otro personaje, más allá de ellos, que además se llama Richard. Bueno, no hay nadie que se llame así, pero así, Charles, ¿no? Y además están vestidos diferentes, ¿no? Como que lo hace todavía más grandote y pues de alguna manera también siguen siendo ellos, ¿no? Aunque están leyendo cartas escritas de una manera muy extraña o están diciendo diálogos realmente muy exóticos de injertar pedazos de árbol en otro árbol y cosas así, pues están siendo ellos de todas maneras, ¿no? Sí, para mí igual al principio fue un poco confuso, no sabía como desde dónde abordarlo porque nunca había tenido un personaje que se llamara como yo, exactamente, porque no solo se llama Sebastián, es Sebastián Lebaniegos también, o sea, soy yo. Ajá, sí, los apodos, los apellidos, hasta mi ropa traigo, o sea, la que uso en escena también es ropa mía, pero creo que la diferencia está en que es una situación en la que posiblemente yo podría estar, pero no es una situación en la que yo esté acostumbrado a estar o no tiene las mismas motivaciones que yo suelo tener en mi vida, ni dicen las cosas de la misma manera que yo las diría. Entonces creo que es bonito encontrar justo esas diferencias y similitudes. Ajá. Sí, sí, como hay mucha diferencia incluso en gustos y también algunas similitudes, ahí están. Es muy, muy grato. En el caso de Pablo, el personaje, él de alguna manera tiene ahí un rollo con lo de la televisión, ¿no? Y una frustración. En mi caso pues no la tengo, ¿no? O sea, realmente he sido un actor que se ha podido mover en tele, cine y teatro sin ningún conflicto, pues, ¿no? De hecho, me gusta hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, son esas diferencias que ahí están, que vienen desde la dramaturgia, ¿no? Además, creo que yo nunca leí la versión en inglés, pero vamos, según me decía Toño, en la puesta en escena de allá los nombres no son los mismos de los actores, ¿no? O sea, fue como una idea de ustedes, ¿no? Bueno, fue algo que hicimos durante el proceso de traducción y adaptación de la obra, un poco con la idea de... Siempre nos estamos un poco quejando de que no queremos hacer teatro para teatreros, ¿no? Y que luego el público es 80% teatreros, ¿no? La misma gente que hace el teatro es la gente que asiste. Y nosotros sí queremos hacer teatro para el público, pero dijimos ahora sí vamos a hacer también una obra para teatreros. Y un poco lo que estábamos buscando era la identificación de los referentes. Entonces pensamos que eso acercaría más al público, sobre todo al público teatrero, que conoce a muchos de los que estamos en el escenario, los haría sentirse más cercanos. Y en ese sentido es la primera vez, siempre en la compañía hemos hecho teatro en traducción,
pero esta es la primera vez que adaptamos, que tropicalizamos una obra, porque sentimos que, pues un poco, justo el homenaje que le queríamos hacer al teatro era al teatro mexicano, aunque sea una obra extranjera y aunque venga de un formato extranjero. Queríamos hacerla lo más cerca posible y fue un diálogo, una negociación fuerte con la autora y con los agentes de la autora para poder cambiar los nombres y poder utilizar los nombres nuestros y poderlo así sentirlo, poder llegar también a ese tono que queríamos. Desde la dirección decidimos dividirla, estos límites de las obras, a nivel tonal, ¿no? Vamos a buscar un tono muy naturalista en la parte donde cada uno lleva su nombre y cada uno está haciendo la parte laboral, y luego vamos a buscar un tono más impostado, un poco más alejado del realismo en las partes de la ficción. Y luego, aparte, manejamos es la obra más esquizofrénica, la que cualquier equipo de actores se puede aparte acercar, porque aparte manejamos otra metaficción o metarealidad, como la quieran llamar, que era que los directores de la obra, que además somos dos, lo cual es bastante esquizofrénico, también actuamos en la obra. Antonio como director, actúa como director, y llevamos eso al extremo, ¿no? Lo quisimos llevar a últimas consecuencias. El diseñador de sonido está en la cabina y es el que habla, es la voz que habla el diseñador de sonido, que no es un actor, pero que se actuó a sí mismo. Igual la iluminación de Ana Adria, que es iluminadora. Entonces estamos como llevando todo a ver qué tan lejos lo podíamos llevar a las últimas consecuencias, y creo que en donde se empezó a confundir todo este asunto, que se volvía una experiencia quizá incluso más interesante que la ficción misma, es cuando venía alguien a ver un ensayo técnico. Las personas que tuvieron la oportunidad de realmente ver los ensayos técnicos de esta obra estaban completamente confundidos. En algún momento, cuando decíamos cortamos, no sabían si cortábamos en la realidad o si era la obra la que estábamos cortando, y era todavía una confusión que creo que se volvía muy, muy, muy divertida, porque sí es una obra que tiene muchos límites y borra todos los límites al mismo tiempo. Y justo a propósito de lo que nos estabas compartiendo sobre las obras, el tipo de obras con las que trabajan, si bien has producido obras de dramaturgos mexicanos, yo creo que tu compañía es una de las compañías en México que trabajan con obras traducidas, obras vistas y traídas de otros países. Un poco ya saliéndome de estos procedimientos de realización poética, quisiera preguntarte en este caso, ¿cómo fue el descubrimiento, la adquisición de derechos, la compra? ¿Cómo funciona en este caso el que ustedes puedan traer una obra como esta, ¿no? Adaptarla? Un poco ya nos comentabas. ¿Qué hay detrás? Porque me imagino que eso es otra capa anterior también que implica mucho trabajo. Sí, bueno, el encontrar las obras, un poco la razón por la que hacemos teatro en traducción en México es porque desde el principio esa fue la misión, era poder traer estas voces de autores desconocidos y que entablar un diálogo con los autores mexicanos y estar como en ese sentido en el teatro contemporáneo a la vanguardia de lo que se está haciendo en el mundo, porque creemos fielmente que si no vemos hacia afuera, nada más nos encerramos, nuestro teatro se puede volver viejito y antropológico. Entonces, creo que esa comunicación en un mundo globalizado es muy importante y que para el crecimiento de los mismos dramaturgos mexicanos es importante estar en contacto con las dramaturgias de otros países. Entonces, ese es como el origen del teatro en traducción. Los autores mexicanos, fuera de la obra que hicimos de Antonio, que era una obra original de la compañía, pero fuera de eso, los autores mexicanos nos interesa llevarlos afuera, ¿no? De la misma manera que traemos los autores extranjeros aquí, poder sacar las voces de los autores mexicanos a otros lados del mundo. Y bueno, en ese sentido, la selección de las obras es mucho leer mucho teatro, estar enterados de lo que está pasando en otros lados del mundo y ver mucho teatro en todos lados.
Y el ensayo en particular es una obra que vimos en el 2015, Antonio y yo en Nueva York, y que en ese momento me acuerdo que lo que más me tocó fue la sensación. Dijimos, es una obra que te produce una sensación. No es tanto la historia, no es tanto lo que está pasando, sí está divertido y está bonito, pero sobre todo esta sensación con la que me quedé al final de una enorme nostalgia por el teatro mismo. Entonces, como teatreros, eso se nos quedó adentro, nos olvidamos de la obra y 2 años después, platicando con otra actriz, Antonio empezó a hablar sobre esta obra y dijo, ¿por qué no la hacemos en México? Y en ese momento nos pareció quizá un poquito lejana, porque justamente por el 10 de 12, ¿no? Para empezar, pues aquí no tenemos las 10 de 12 horas en los ensayos técnicos, aquí tenemos 14 horas, las que se puedan de ensayo técnico a todo. Y empezamos un poco como a platicar esta idea, y es una obra muy grande, es una obra con muchos actores, es una obra la que requiere muchísimo dinero. Entonces se empezó a volver así como una idea y tratar de aterrizar esa idea que gracias a la universidad y al Efiteatro, un poco la justificación para pedir el dinero para hacer esta obra fue, si no nos apoya tanto la universidad como el Efiteatro, esta obra no se puede hacer, es una obra muy grande, somos 3 sectores. Es un sueño que en otros tiempos mi compañía por lo menos no hubiera tenido, ¿no? Antes del Efiteatro, porque pues hacemos obras de 4 actores, 6 era un súper lujo, ¿no? Entonces empezamos a buscar el apoyo del Efiteatro, los derechos y un poquito platicarlos, y tenemos un equipo de producción y de creativos con los que hemos trabajado ya durante muchos años. Y aparte todos son actores, y aparte todos hacen de todo, entonces es muy fantástico. Mari Carmen es la productora ejecutiva. Y ya tenemos también un lenguaje en común, ¿no? Y trabajamos muchas veces con actores que ya hemos trabajado muchas veces, y para mi sorpresa en esta obra no. En esta obra tenemos muchos actores que por primera vez trabajamos con ellos, lo cual ha sido delicioso, y todo se fue conjuntando desde que la presentamos a la universidad, y no sé cómo acabamos con 5 egresados de la universidad también trabajando aquí, ¿no? Entonces, pues es un proceso lento. Empezamos a trabajar en este proyecto en el 2016 y lo estamos estrenando en el 2019. Bueno, yo vuelvo a la liminalidad. A hacerles una pregunta que no me puedo quedar con las ganas de hacérselas. A mí me pasó que, lo comentábamos anoche también, que de pronto fue tanto el nivel de sentirme en el ensayo, ¿no? que cuando terminó como obra, ¿no? Había una sensación extraña, ¿no? La comentábamos también anoche los 3, como de ganas de haber salido junto con ustedes, ¿no? O sea, o de que ustedes hubieran salido con nosotros. O sea, había como una sensación, una especie de deseo interno de que esa ficción, de que no fuera ficción, ¿no? De que hubiera una parte en la que estos cuerpos que habían sido tan generosos en mostrarse desde su cuerpo social también, o sea, como que daban ganas, yo la vi desde arriba, entonces no me podía bajar, pues si hubiera estado aquí, capaz que me sentaba en la escalera, ¿saben? Porque había una como naturalidad, ¿no? Que estaba ahí, pero que en el momento en el que un poco termina y sale uno, hay como una sensación muy descolocante. Bueno, a mí me sucedió, ¿no? En el cuerpo. ¿Les pasa a ustedes también que les dan ganas como de salirse con el público o no? ¿O se les ocurriría en algún momento terminar la obra de otra manera? Un poco en este sentido. Pues es que hasta eso es diferente en cada uno, es muy extraño, y sí, porque hay unos que cuando termina la función, cuando termina el aplauso, digamos, y se abren puertas, ya se pueden ir a sus casas porque ya están vestidos. Ya vemos otros que nos tenemos que cambiar todavía, entonces todavía no acaba para nosotros, es como sigue y sigue un ratito más de quitarnos el personaje que es el nuestro. Entonces es muy raro, pero no sé, ¿qué más? Yo creo que, bueno, un poco también comparto porque en especial en esta obra tengo un preset complicado de hacer de principio, tengo que preparar bastantes elementos, pero justo hacia el final, o sea, la sensación es como que
o sea, como que bajé junto con la obra. No sé, hay obras como donde es más difícil salir. Es un término bastante discutible, pero creo que en esta obra siempre estás como en un universo muy cercano, en los límites muy cercanos con la realidad. Entonces, Al final, digamos, hasta mañana. Ay, porque quedamos de vernos al día siguiente, ¿no? Entonces, por lo menos a mí es como, bien, acabamos bien. Digo, al menos a mí me pasa eso, ¿no? Hasta ahí es como que es hasta mañana, y a lo mejor a nivel inconsciente dice, sí, pues ya, acabé. Y también suena un poco romántico, y lo es, pero después de que uno termina de dar función de cualquier otra obra, siempre hay un regocijo de una más o una menos, ¿no? Pero ahí vamos, está padre. En esta, justo por los últimos minutos de la ficción, hay un reencuentro con esa satisfacción de hacer teatro. Entonces, no solo es terminas tu ficción, sino escuchas a Arturo y terminas llorando y sales y entonces amas a tus compañeros ¿no? Y estamos agotados y ya, pero además de todo hay un espíritu muy inflado de agradecimiento a dedicarnos a lo que nos dedicamos, o al menos eso me pasa a mí. Bueno, pues... no, pues es que mi hermana justo la vino a ver y me dijo que ella le habían dado muchas ganas de bailar en la canción del final, como de bailar y de festejar con nosotros. Y yo no lo había pensado así, realmente no lo había pensado así, pero cuando me dijo dije, claro, es que este festejo del final es un festejo para todos los que estamos en la obra, pero es un festejo para todos los que nos gusta el teatro, los que lo hacen, los que lo ven. ¿Sí? Quisiera también que nos platicaras, Ana, sobre esta otra capa constitutiva de la escenografía. En esta cosa esquizofrénica, ¿cómo se diseña? ¿Cómo trabajaste con Víctor Zapatero? Con Víctor. ¿Cómo trabajaron con Víctor en este diseño para diferentes realidades? Pues mira, les decía yo, desde que hice la primera producción, que fue Interiores, que fue una producción así muy grande, no me habían vuelto a chamaquear con una escenografía como esta. No había dejado que ningún escenógrafo hiciera un aparato tan grande, tan complejo, que requiriera días de montaje y que uno dijera, se va a mover, de veras se va a mover. Y bueno, creo que Víctor la imaginó, no fue el primer intento, este diseño fue, creo, el tercer intento. En realidad nosotros veíamos una cosa más sencilla en el sentido, pues es un ensayo, ahí lo que sea. Entonces no sé, pero ¿qué es lo que sea? Pues lo que sea, lo que sea, algo ahí sin terminar, unas maderas sin terminar. Todo empezó ahí y de pronto un día apareció con estos diseños que en mi faceta de productora lo único que hacía era cuentas. Y la pregunta, que creo que también Ricardo, que está por aquí, el productor de la UNAM, y Mari Carmen decía, esto se va a mover, o sea, se va a mover, ¿quién la va a construir para que se mueva? Afortunadamente Macedonio la construyó y fuimos muy felices el día que sí se movió y que nada se cayó y la escalera es así, sí se levanta. Pero realmente sí crédito a la imaginación de Víctor y a Itzel, que es la que logró aterrizar, porque Víctor, pues tú sabes, es iluminador básicamente, entonces tiene una gran imaginación, pero Itzel fue la persona que fue capaz de aterrizar los planos y la construcción y junto con Macedonio se juntaron para que esto realmente se pudiera mover y se pudiera abrir. En nuestra parte de productores, no, realmente, y de directores era como asombrarnos y gustarnos todo lo que nos proponían, y de productores era asustarnos con todo lo que nos proponían. Una preguntita extra, si me permiten. ¿La maqueta con la que juega Toño es la maqueta que hizo Víctor o es la maqueta que se hizo para la obra? Es la maqueta que se hizo es parte de la maqueta que se hizo. Primero se hizo una maqueta, pero esa maqueta es, si conocen alguna de las otras obras que ha hecho Antonio, sobre todo,
Antonio es el fan número uno de las miniaturas y de las reproducciones de todo lo que está. Entonces, en el momento que vimos la primera maqueta que se hizo para hablar sobre la obra, Antonio dijo, yo quiero una maqueta en escena. Y después llegamos a la conclusión que la maqueta que estaba en escena tenía que ser la maqueta de la producción, no la maqueta de la producción terminada, no la maqueta anterior. Entonces ahí empezó el asunto de la maqueta, pero creo que es como el toque más claro de Antonio como director en la obra, es la presencia de la maqueta ahí, ¿no? Y la combinación de los dos es un poquito esta pelea entre muchas cosas en el escenario y nada de cosas en el escenario, ¿no? Que es como el lado contrario, en donde llegamos a una edición de los elementos que tienen que estar en el escenario. Y una vez que teníamos la escenografía y el espacio que es tan particular, creo que la obra se fue casi montando sola en vamos a utilizarlo, ¿no? Nada en la escenografía que no se utilice y nada en el espacio real que tampoco se utilice. Entonces, si tenemos un balcón allá, vamos a utilizar el balcón allá. Tenemos escenas donde oímos la voz, oímos a los que están en la cabina. ¿Cómo le enseñamos al público la cabina? Pues usemos la cabina de allá y usemos el balcón de una vez, el que está allí junto, ¿no? Entonces empezamos como a decir, y cosas que se van creando de la misma obra, de los mismos ensayos, que por eso se vuelven creaciones colectivas, diría yo, ¿no? Hay unos directores que editan y que dicen por dónde, pero no sé si algunas personas del público alcanzaron a ver a Manuel que está bailando allá mientras está bailando la actriz. Pues eso surge de que un día el actor Emanuel está paradito imitando a la actriz y dijimos, ¿quieres bailar? Órale, ahora bailas, ¿no? O la canción del intermedio pues surge de que Sebastián canta. Y muchas cosas así se fueron dando de lo que realmente cada uno de los actores o los creativos iban aportando a esta ficción. Bueno, yo solamente quiero compartir, ¿no? Que me sumo a su "Du hast mich". Gracias. Significa "me tienes". Sí. Un subtexto. No, me tienes como espectadora, claro, me tienes todo el tiempo, me pescas. ¿O cómo lo dicen ustedes? Bueno, ok, bueno, a lo mejor. Bueno, pues pasamos ya micrófonos para allá, por favor, para que podamos continuar dialogando. En el aula siempre estamos refrendando, lo digo esto sobre todo para los que estamos de este lado, que en el aula de espectador pues todos somos espectadores, ¿no? Porque en realidad todos somos espectadores. Yo pensaba en este ensayo cómo se acentúa ese ser espectadores del teatro, ¿no? También en los creadores, ¿no? Esa es otra liminalidad que estaba ahí. Observarlos ustedes, observarse, ¿no? O sea, este nivel de la expectación se hacía evidente también en los cuerpos de ustedes acá, que se observaban unos a otros, ¿no? Que estaban viendo qué acontecía y también una libertad para observar a sus espectadores. Entonces, bueno, vamos viendo qué pasa de este lado. Buenas noches, felicidades a todos, me gustó mucho la hora. Ana, la pregunta es directamente para ti. Cuando hablas de mirar hacia afuera, porque se puede volver viejito el teatro, la pregunta sería, ¿crees que se tiene que repensar la forma de hacer teatro en México? Gracias. No, creo que básicamente lo que tenemos que hacer es fluir, ¿no? Siento que fluimos, siento yo que el teatro de México está al nivel, afortunadamente he tenido la oportunidad de ver teatro en muchos lugares del mundo, de viajar haciendo teatro y de ir a festivales nada más como espectadora, y me atrevo a afirmar que el nivel del teatro mexicano es altísimo, incluso a nivel propuesta, a nivel creatividad, superior a muchas otras capitales del teatro, ¿no? Justo por esta mirada que tenemos. Hacemos mucho teatro en traducción en México, se trae teatro de fuera, estamos muy abiertos a ver y a experimentar y a adoptar las corrientes del teatro, sobre todo el teatro europeo, tenemos mucha influencia del teatro alemán y creo que eso nos ha mantenido a la vanguardia y lo digo de veras con conocimiento de causa, a diferencia de otros países probablemente como el teatro norteamericano, que incluso a pesar de que ven mucho teatro que llega de fuera o el teatro británico,
su mirada está hacia su dramaturgia interna, sienten que no necesitan de la dramaturgia externa, se alimentan de sí mismos, y entonces la parte creativa de la dirección y de los creativos está un poco hecha de lado. En México tenemos un teatro que se hace a partir del director, es un teatro de director, en donde pensamos que hay que hacer una siguiente capa de reinterpretación a la interpretación del autor. Por ahí yo siempre he dicho, pues si quisiera yo nada más pasarles lo que dijo el autor, pues la leemos, ¿no? ¿Para qué la hacemos? Entonces creo que estas capas que le da primeramente la interpretación del director y después la creatividad a los actores, nos permite hacer un teatro más libre. No creo que, o sea, creo que la forma en la que hacemos teatro está funcionando y que ciertamente hay teatro que uno va y se siente antropológico, pero pues es justo por eso, porque también hay directores que no ven más que su trabajo, ¿no? Creo que si dentro del mismo México, sobre todo estos directores que ven el trabajo de los demás y que ven hacia afuera, son los directores que vemos que evolucionan. Y un gran ejemplo de esto era Margules, ¿no? A Margules lo veíamos en todos los teatros, siempre iba a ver las obras de los demás, y creo que era el director, incluso en sus últimos años, que traía una mayor vanguardia a la escena, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos bien. Las formas de producción, probablemente, ¿no? Las formas de producción, sí, yo creo que hay que replanteárnoslas en cuanto a la profesionalización de la producción, sería muy útil, en cuanto a las maneras de enseñarle a los mismos creadores que hacen teatro a producir de una manera más organizada y un poco menos empírica, más administrada. Siempre he dicho, sería tan buena cosa que en la carrera de teatro tuvieran un curso básico de administración y otro de contabilidad, todo el mundo, ¿no? Y otro de merca, no más para no dejar, ¿no? Porque nos ayudaría mucho a presentar nuestro teatro de otra forma y a producirlo de una manera más eficiente. Buenas noches. Yo quiero compartir dos reflexiones que tuve con los coordinadores, que fue respecto al estrés laboral teatral, que en cualquier profesión se da, que involucra lo mental, lo físico, y creo que al hacer arte involucra lo sentimental. Por otro lado, estoy de acuerdo que le apostamos a lo sensorial en esta puesta en escena. Creo que una persona que no vea tiene algo que escuchar. Una persona que no escuche tiene algo que ver, porque es un montaje que siempre está pasando algo, hasta en el intermedio. Mi pregunta también, no quiero secuestrar la participación a la maestra Ana Graham respecto a tener una participación en el área de actuación, traducción, ¿qué más? Realización de vestuario, adaptación, y obviamente al estar en el elenco compete a la actuación. Y me remonta a pensar y cuestionar si hablamos de metateatralidad, se puede hablar y crear un concepto en la puesta en escena de la metaactuación, entre el actuar, no actuar, tal vez el sobreactuar, la naturalidad que tanto está teorizada y la cotidianidad en el actor. Pues, ¿qué te digo? Bueno, mi carrera como actriz inicia a la par de mi carrera como productora. Entonces esas son dos fases que he podido controlar muy bien, y he de decir que como actriz nunca estoy preocupada por la producción. Por la producción me preocupo fuera. Igual el diseño de vestuario, creo que es algo que puedo desarrollar, preproducir, desarrollar, y tengo siempre gente a mi alrededor que me ayuda a que eso funcione, que se construya y que esté bien. La parte que me es más difícil, real, en donde todas las metas se juntan, la metateatralidad con la metahisteria y el metaestrés, es la dirección y la actuación, porque es muy difícil ver y actuar. Entonces sí, durante un largo proceso del ensayo, mientras la mayoría de mis compañeros se pueden concentrar solamente en actuar o en producir afuera del escenario, yo tengo que estar observando. Y esa es la parte que pienso que puede cobrar una factura más alta en la actriz.
¿no? El tiempo que le roba el estar dirigiendo y el estar observando a la actriz. Un poco, creo que en este sentido también es el personaje que hago, está un poquito allá en la esquina y es menos protagónico en ese sentido. Está apoyado en leer los cues, que los tiene que leer porque así se hace el teatro, no porque no me los he aprendido, sino porque se leen los cues en el teatro. Y eso me permite un poquito estar en este personaje que su mismo trabajo es estar observando la puesta en escena. Pero ciertamente cobra una factura a la parte actoral. Si tuviera yo que hacer un personaje más complejo, hubiera estado sufriendo muchísimo más. O si fuera nada más la única directora. Afortunadamente, siendo dos directores, Antonio me ve a mí, yo lo veo a él, y los dos vemos a los demás, y de pronto Antonio me dice, deja de ver a nadie, ¿no? O yo le digo a él, ya tú ya deja de ver y dedícate nada más a actuar. Pero la experiencia se vuelve muy enriquecedora en cuanto a tu formación artística, ¿no? O sea, en ese sentido creo que hemos logrado hacer esto, Antonio y yo, y no somos los únicos actores que lo hacen en México, hay varios que dirigen y actúan, y el trabajo colectivo se ha hecho durante muchos años, la puesta en escena colectiva se ha hecho durante muchos años. Pero creo que el poderte construir como un artista de teatro se vuelve una experiencia sumamente gozosa, y pues no hago otra cosa, o sea, como desayuno y ceno teatro, y cuando no estoy haciendo teatro estoy leyendo teatro y buscando dinero para hacer teatro, ¿no? Entonces, en ese sentido sí podría decir, pues mi vida es el teatro, y creo que esta obra en particular es ese homenaje como lo dice el texto final que dice Arturo, ¿no? Algo que pienso que es la mejor y más grandiosa forma de vida que se puede tener. Hola, buenas noches. Bueno, son dos preguntas muy breves. Una es una reflexión que me llevé. Yo salí llorando de la obra. Me conmovió muchísimo el último texto del maestro Beristain, que dicho sea de paso, me gusta más verlo fuera de la Compañía Nacional que en la Compañía Nacional. Digo, es un gusto. Y mi pregunta va hacia esto. Respondieron algunas de las cosas que ya traía acá, pero son dos cosas. Uno, la contextualización del texto. Acá, utilizaste la palabra tropicalizar. Es muy riesgoso. En mi idea, la palabra tropicalizar es muy riesgoso. ¿Cómo trabajarlo para que no sea el chiste local o se convierta en un doblaje, valga el comparativo, un doblaje de Los Simpson, por ejemplo, ¿no? O sea, que no sea el chistecito para una comunidad en específico. ¿Cuál es el riesgo de eso? Y la segunda es, ¿en qué momento deciden presentar esta obra? Porque trae un discurso muy claro, y no presentarla en el circuito comercial donde han presentado algunos otros de sus trabajos. ¿Por qué presentarlo en la UNAM? O sea, esa es mi pregunta. Esas dos, y ya nada más por último, la canción del principio de Rammstein, creo que es muy acertado. Hay una frase en la canción que dice, quieres serle fiel hasta que la muerte te separe. Y creo que los que hacemos teatro, a veces queremos serle fiel a ese ser tan ingrato que luego llega a ser, ¿no? Esto. Bueno, la canción de Rammstein es idea de Antonio, y Antonio habla poco. Entonces realmente no sabemos mucho de dónde vienen esas ideas, ni no las explica. ¿No? Bueno, habla muy poco de lo que piensa sobre las cosas, pero tiene ideas geniales, creo yo. Y esa es la canción. Lo otro es, ¿por qué en el circuito cultural nunca hemos hecho una obra en el circuito comercial por Piedad Teatro? Lo más cercano al circuito comercial que hemos estado ha sido el Teatro Helénico, que es un teatro del Estado, y nunca hemos hecho una obra comercial. Yo creo que esta no es una obra comercial. O realmente, no sé, no me lo imagino. Al principio nos hablaban mucho de la obra que sale mal. Es que es como la obra que sale mal. Nosotros decíamos, lo único que tiene que ver es que es teatro sobre el teatro.
pero en realidad no. O sea, creo que el espíritu de la obra, de lo que quiere hablar la obra, es una cosa completamente distinta a la intención de la obra que sale mal, que es una obra súper bien hecha, de lo mejor que he visto yo de teatro comercial, pero que tiene una sensación, una idea muy clara de teatro comercial, ¿no? Para mí es el mejor teatro comercial, es una buena representación de mejor teatro comercial, pero creo que esto no tiene por ningún lado ni el texto, ni el elenco, pero sobre todo la intención de la obra de ser comercial, no la vemos como un éxito comercial, y nunca ha sido el interés de la compañía tener éxitos comerciales. Creo que si lo intentara me iría muy mal en ello. No se me da la venta, pero para nada se me da la venta de nada, no puedo vender nada. Compro caro y vendo y regalo de regreso. Sin duda. Y la otra parte, entonces, y creo que este es un recinto ideal. O sea, también por eso necesitábamos muchísimo apoyo, en todo sentido, apoyo en producción, apoyo para llenar la sala, porque teníamos que estar tan concentrados en un proyecto que para nosotros es el proyecto más grande que hemos hecho, que sabíamos que necesitábamos de toda esta infraestructura que nos ofrece la universidad, que es fantástica, y más dinero del que nos podía dar Efiteatro también para poderla sacar adelante, ¿no? Entonces, fue realmente el lugar ideal y estoy muy contenta y muy agradecida. Y en 20 años es la primera vez que trabajé en el Santa Catarina, pero la primera vez que trabajo aquí en la universidad, y eso me hace muy feliz. Y en cuanto al asunto de tropicalización, es como un término, ¿no? No estoy tan segura porque qué tan tropical es México, pero bueno. Pero en realidad lo que hicimos fue ser muy fieles al texto. O sea, no hay morcilla en la obra, excepto porque me convencieron lo de ¿me oyes, me escuchas, me sientes? Que a la hora que estábamos en ese asunto me convencieron de hacerlo así, pero fuera de eso somos sumamente fieles al texto. Lo único que hacemos es cambiar los referentes, ¿no? Los nombres de los teatros, buscar cuáles eran los teatros que se adaptaban a la parte que estaban diciendo la autora y que era parecido a ese asunto. Entonces pensamos en techos bajitos, techos altos, teatros que estaban antes, que no están ahora, y ahí fuimos tomando los referentes precisos de un mundo en el que creo que nos desenvolvemos muy bien y que conocemos muy bien todos los que estamos acá adentro. Entonces no fue tan difícil. En general nosotros no hacemos este tipo de trabajo porque pensamos que si una obra en traducción vale la pena ser puesta en su contexto. Pero sí pensábamos que en esta en particular el homenaje que le queríamos hacer al teatro era al teatro mexicano. Ahorita que hablaste de Los Simpson, me acordé de que, bueno, estoy vuelto loco con la autora, porque tiene una obra que se llama Saving Mr. Burns o algo así, pero que tiene que ver con Los Simpsons, lo cual me parece muy interesante, porque me parece que los autores gringos como que no huyen de sus referentes populares o mainstream, y creo que los mexicanos todavía le tenemos un poco de miedo como justo actualizarnos en ese sentido, o como, no sé, sentimos que le faltamos el respeto a algo que sucede en el teatro, y creo que no es así, y creo que es muy interesante cómo podemos hacer esta mezcla entre lo cultural y lo popular, porque finalmente esa es una manera también de acercar públicos a las salas y que no se sienta que aquí en el teatro estamos llenos de polvo y que allá afuera todo está limpio. No sé, me parece muy interesante y ahora estoy como muy estimulado por leer Anne Washburn como desde esa perspectiva. Y pues nada, ojalá se monte también Mr. Burns en México. Yo quisiera nada más apuntar un asuntito, aprovechando esta ocasión, porque hemos hablado en otras aulas del espectador en algunos momentos de la palabra adaptación, ¿no? Que justo está surgiendo aquí. La palabra adaptación, yo les decía desde algunos marcos intermediales, es una palabra que dice Madalena Penaquia Punzi, siempre tiene como una cosa fea, que está sugiriendo como si tuviera que adaptarse y tuviera una nostalgia por su tierra natal, ¿no? Como si hubiera siempre un origen, algo a que dar cuenta, ¿no? Me parece muy, muy lindo que acá, justamente aunque se utilice la palabra, porque no es la palabra en sí, se esté pensando en estos tránsitos mediales que no tienen nada que ver tampoco con un cierto sentido de pureza, ¿no? Como que de pronto hay una cosa muy fuerte de pensar justamente en esta pureza. Entonces, bueno, creo que lo que decía Ana al tropicalizar tiene que ver con eso, con permitirse
elaborar un lenguaje desde una libertad también, ¿no? Claro, desde una relación estrecha con ese texto que se está buscando montar, pero en donde también creo que hablar más bien de tránsitos o de flujos, de pronto es bonito, ¿no? O de licencias poéticas, exactamente. Hola, pues yo a raíz del último diálogo de Arturo, me surge una pregunta, un agradecimiento y una solicitud. La pregunta es directamente para Ana, que se encargó pues de esta dirección y adaptación. Si ese diálogo existe tal cual en la obra original o es algo que se creó específicamente para la puesta en México, ya que cuando comenzó a hablar yo pensé que era la forma en la que iban a iniciar la interacción con los espectadores, como ha surgido en otras de las obras a las que he tenido oportunidad de venir, gracias a mi hermana, que es como quien me invita a esto de los entusiastas por el cine. Pensé que era el inicio y dije, ¡ay, vaya, qué forma tan peculiar de iniciar esta interacción y este diálogo con los espectadores! Y cuando no lo hizo, fue, ¡oh, qué pasó! O sea, y yo me quedé esperando ese diálogo. Entonces, quisiera saber si es algo que se hizo particularmente para esta puesta en escena en México. El agradecimiento es porque verdaderamente yo no me dedico al teatro y creo que, pues por la educación que traigo, ¿no? Desde eso no te va a dar de comer, digo, mi profesión tampoco me da, y al menos en esta obra es, pues sí, a lo mejor no te da todo lo que creíste que iba a surgir después de que tuvieras esa licenciatura, ese título, esa maestría, ese lo que fuera, pero estás haciendo algo que te gusta, que te apasiona, que te lleva a muchas horas de no dormir, de no comer, de no estar con tu familia o con quien sea, lo que sea que quieras hacer en lugar de eso, pero te da mucha satisfacción. Al final, esa nostalgia de, no importa, lo voy a seguir haciendo, ¿no? No me dedico al teatro, pero eso lo llevé a mi vida personal y es, ok, algo bueno me deja lo que hago, que voy a seguir por ahí y voy a buscar siempre que esa satisfacción pese más que todo lo que me hace falta. Y la petición, que es para el resto de los actores, que perdón que no diga el nombre de todos, pero sería más feo equivocarme, es si hay alguna anécdota, algo que ustedes también, ese diálogo los haya hecho recordar de, sí, o sea, como tal vez esa ocasión, o eso que me pasó, o eso que no me pasó, que también la nostalgia que transmiten desde el escenario es una nostalgia real, o sea, no es actuada. Siento, o en ese momento sentí en la escena, que lo estaban viviendo pues desde adentro, ¿no? Desde las entrañas. Entonces, pues es mi comentario y sobre todo el agradecimiento. Bueno, el texto final, sí está en el texto. Así es la obra. La parte esta que tiene de referente que nosotros, que la verdad no era un referente que teníamos nosotros en la traducción, sino que aportó Arturo, así como la camisa. Arturo aporta muchas cosas. Fue mencionar al SAI, al sindicato. Nosotros nada más decíamos el sindicato y la mayoría de nosotros no formó parte del SAI, es un sindicato que se formó hace muchos años cuando los actores se separaron de Landa, y él quiso mencionarlo y como había que negociar muchas cosas y decirle muchos nos, ese fue uno de los sís. Pero fuera de ese texto, todo el texto está íntegramente, es el texto de la autora. Así cierra su obra, lo cual a nosotros nos pareció muy afortunado, ¿no? Porque se acaba el ensayo ¿y qué? O sea, como que siempre en las obras estás diciendo, bueno, ¿cómo va a acabar esto, verdad? Y aquí pues es muy claro, pues un día se va a acabar el ensayo, ¿no? Se acaba el ensayo y ¿ahora qué? Entonces, creo que eso es lo que finalmente parece un pegote, pero es lo que engloba a toda la obra y es lo que le da el sentimiento al final de por qué hacemos lo que hacemos. La idea de que haya una canción, al final, también es una idea de la autora. La canción es una canción original de Cristóbal Marllán, pero sí está apuntado que existe y en ese momento se canta esa canción y la obra acaba con una canción. Eso es tal cual.
Y lo otro era de anécdotas. Yo voy a contar la anécdota de la camisa, porque cuando vi la obra, que hace muchos años que la vi, nosotros trabajamos en una obra que se llama Los Baños con un actor, y estaba obsesionado con las camisas. Era una cuestión de que quería más camisas, porque él necesitaba más camisas, y si no se las comprábamos, las compraba él. Entonces, en el momento en que lo vi en escena, dije, claro, es que estos somos nosotros. Y tendrán anécdotas mis compañeros, pero la obra es todo lo que viste que pasó en la obra, nos pasó durante el proceso de ensayos, créemelo. Yo, bueno, no tengo una anécdota como tal, pero pues sí, o sea, creo que sí, yo egresé hace 2 años y justamente estoy en ese malabarear en cuanto a la cuestión económica y la cuestión artística, pero sí, de lo más grato que uno puede tener en la vida es conocer a la gente con la que hace teatro. Esta producción es de gente muy, muy bella, es un equipo muy bonito, que no siempre ocurre, pero sí se agradece mucho, y como que esa parte de estar exhausto, de no saber ni cómo estás viviendo tu vida día con día, y de que tenerte que quedar a ensayar hasta, bueno, pasada la medianoche, y hacer un esfuerzo grande por algo que es ficticio, es algo bien chingón. Sí. Pues a mí sí me pasaba, porque salgo en escena, a vistas de público, todo el primer acto, y el segundo acto no. Y estoy en camerinos cambiándome y haciendo cosas, ¿no? Y sí me pasó todo el proceso, que cada que Arturo cortaba en ficción, yo salía así, ¿qué pasa? Ah, no. Sí, cada que cortaba era así, oh, no, nada. Y definitivamente, al menos ahorita, después de procesos tan largos que hemos tenido, pero tan confortables, cada que Arturo en el monólogo final dice, y lo único que queremos es llegar a nuestra casa y dormir, es como, sí, cierto. Y salimos y decimos, unos tacos, bueno, está bien. Y nadie duerme nada, nunca. Pero sí es cierto que la realidad supera la ficción. Todo eso que se ve aquí, ahí como que grite, pero no. Todo eso que se ve en el escenario es así, una punta de un iceberg de lo que realmente ocurre en los ensayos de una obra. Ocurre todo lo inimaginable, es increíble. Y a mí me gusta mucho la obra por eso, justo porque yo decía, bueno, en cualquier obra de teatro, si de pronto, no porque te distraigas, pero sí porque te fijes, vas a ver que están pasando cosas en otros lugares, ¿no? Y sin ser una obra didáctica, sí es una obra que te invita a que la siguiente obra de teatro que vayas a ver, pues a lo mejor te fijas cómo es el de la taquilla, o por dónde entraste, qué cara tenía el que te recogió el boleto, ¿no? Que son otras vidas que están conviviendo adentro de un mismo recinto, ¿no? Y que conocen a todos los que están ahí. Todos nos conocemos, y todos nos saludamos, y todos nos queremos, y todos discutimos, y todos nos volvemos a reencontrar, y todos, todo. Y creo que es una bonita invitación del autor al público para buscar esas pequeñas lucecitas cuando vas a ver una obra de teatro. Todos lloramos durante un ensayo, y todos en algún momento nos peleamos, en algún momento dudamos, en algún momento creemos que encontramos la neta. Todo lo que dice Arturo, ahí está, es real. Y realmente vale la pena dedicarte a lo que amas hacer, sin esperar nada más, ¿no? Yo creo que no puedes cerrar de mejor manera la obra. Están todos muy tímidos, pero durante este montaje, por supuesto que alguien faltó a un ensayo para ir a un casting. No, claro, a mí ya me tocó. A mí me tocó pedir permiso para. Por supuesto que para un casting, por supuesto que. Alguien se cortó con un cúter. Alguien se cortó con un cúter. La corbata muy elegante negra con la que sale Arturo. Debo confesarles que yo diseñé una corbata muy elegante blanca, la cual le enseñé al actor y me dijo, está preciosa. Y el día que llegó la corbata blanca, él traía la negra. Fue su aportación.
Y creo que casi, o sea, son muy pocas las anécdotas curiosas de la obra que se cuentan, que no suceden. Sí. No, y porque pues así somos un lugar común finalmente. Todos los ensayos técnicos y todos los procesos y todos los actores estamos hechos de lo mismo. Y esto se repite y nos causa gracia verlo repetido, nos relacionamos con ello, pero creo que también en esta forma impúdica de hacerlo, encontramos nosotros gozo al poderlo compartir con el público que no conoce, ¿no? Y esperamos que lo disfruten. A mí no me preguntaron, pero tengo una anécdota con la que me identifiqué maravillosamente. Cuando me dedicaba a hacer vestuario, estaba trabajando con Aide Boeto, que algunos espectadores aquí y compañeros ubicarán, en un ensayo. Efectivamente, yo me clavé un cúter, ¿no? Bueno, me lo clavé en el ajá, cerca en el pecho, ¿no? En los pulmones. Entonces, cuando te vi, ¿no? Cuando escuché primero todo esto, yo venía con mi novia y le dije, eso me pasó a mí, es real. Y después de que me llevaron a emergencias, me cosieron, regresé, efectivamente, todo parchado, ¿no? Con otra camisa, porque la anterior se había manchado, ya estaba inutilizada completamente. O sea, yo puedo decir que me reconocí en una gran parte de estas anécdotas, ¿no? O sea, habla del teatro, habla de la gente del teatro y creo que rebasa por mucho estos territorios o sea, está escrito en Estados Unidos, pero esto sucede en México y es universal, ¿no? Nos sucede a todos los que participamos en él y creo que justo lo que decías, Mari Carmen, me parece que eso nos abre los ojos también como espectadores a cualquier cantidad de estímulos que tenemos a 360 grados cuando estamos en una función, ¿no? Sin distraernos, ¿no? Creo que abre nuestra capacidad de recepción de lo que está sucediendo. Gracias. Bueno, pues vamos ya cerrando. A mí me gustaría cerrar con este comentario final creo que esta obra, una de las cosas que permite no solamente es ver lo vivo, sino lo viviente, ¿no? Pocas veces pensamos el teatro, siempre lo pensamos como algo vivo, porque hablamos justo de lo vivo, ¿no? Sabemos que eso nos diferencia de otras experiencias. Sabemos que estamos en el convivio, ¿no? Que estamos los cuerpos auráticos presentes, ¿no? Dice Jorge Dubati, estamos aquí vivos que podríamos estar muertos, ¿no? Yo hace unas semanas tuve una experiencia muy fuerte yendo al concierto Joan Manuel Serrat. Falleció un espectador que estaba a unas butacas de mí. Se me hizo presente, ¿no? Este lugar de lo vivo, pero que de pronto no lo pensamos, ¿no? Digo, ya sé, siempre decimos estamos vivos, pero eso quiere decir que también podemos no estarlo, ¿no? Y en este convivio estamos siempre todos atravesados, es poroso, ¿no? Nos está dejando atravesar como nos atraviesan las traducciones que vienen de otros lados, como nos atraviesa el fenómeno de lo teatral, pero creo que lo más bello de esto es justamente presenciar no solo lo vivo, sino subrayar lo viviente. Ojalá la siguiente vez que vayamos al teatro estemos dispuestos a esto viviente, ¿no? Sin que nos lo susurren tan íntimamente en la oreja. Creo que todos lo extrañaremos, ¿no? A mí me daban ganas de decir, ay, siempre, ¿no? Quisiera tener aquí, ¿no? Alguien que me susurre en la oreja esta intimidad también, de eso de lo viviente, que está siempre ahí, que está siempre operando. Cuando uno ve a los niños cuando entran al teatro siempre se preguntan esas cosas, ¿qué hay detrás? ¿Quién movió eso, no? Es un espacio lúdico pensar lo viviente en el teatro. Entonces, bueno, como espectadores, tenemos toda una temporada que viene todavía al aula del espectador. Yo los invito a que la recorramos desde esta sensación de lo viviente, ¿no? Las siguientes sesiones. Y pues vámonos a continuar con el convivio allá afuera. Nos vemos en la próxima sesión, que es en mayo. El miércoles 22 de mayo vamos a estar analizando Straight, de Mariana Gándara, aquí en la Caja Negra del CUT. Estamos muy contentos también de estar expandiendo el aula del espectador. Iniciamos con Palinuro hace unas semanas allá y ahora vamos también con Straight. Los esperamos allá a todos.
a los que nos están viendo también allá en esta meta virtualidad, ¿no? Que implica también que haya siempre una grabación en video a la que a mí me cuesta trabajo hablarle, pero también los esperamos. Y acá desde Lo Viviente pues continuamos la charla rica allá afuera. Yo quiero agradecer a todos los que hacen posible que nos veamos y nos escuchemos, y a Veloz, ¿por qué no un aplauso? ¿No?